Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión de Pensando Cuba. Me acompaña como siempre desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alberro y acá desde Miami les habla Pedro Acosta. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Muy bien, Pedro, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Hoy vamos a tocar un tema del cual hablamos en febrero de este año. Fue un programa muy duro porque entrevistamos a Alfredo González, padre de Daniel González, un joven que se suicidó en el cumplimiento del servicio militar. Él nos explicó muchas cosas sobre este tema, la poca preparación, que no era solo el caso de su hijo, que habían otros casos. Él incluso se estaba dedicando a investigar sobre esta situación. Pero bueno, en el programa de hoy vamos a hacer un diapasón más amplio, hablar de los suicidios, de los asesinatos, de las desapariciones, de las ejecuciones extrajudiciales, y para ello contamos con la grata presencia de María Hueralao, directora de Archivo Cuba. ¿Cómo estás, María? Muy bien, buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar estar acá con nosotros. Voy a ver algo ahora, ¿no? Antes de proceder a entrar directo en el tema, porque ayer 14 y medio publicó un trabajo que dice en una de sus partes: eventos de ideaciones suicidas, 3 autoagresiones y 6 intentos de quitarse la vida, ha registrado el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas desde el 1 de enero del 2024 en 10 presos políticos cubanos. O sea, vemos cómo la situación en Cuba eh, va cerrándole caminos, va cerrándole vida, no solo a los jóvenes en el servicio militar, sino a estos presos políticos. Ya se dio un suicidio, el caso de Yosandri Mulea Morales, y bueno, está esta situación ahora. María, sé que ustedes, tú específicamente, has hecho un trabajo muy serio con relación a los suicidios, a las desapariciones. Vamos a empezar a ver específicamente hablar de los suicidios de los jóvenes en el servicio militar. ¿Qué pudieras hablarnos con relación a esto? Sí, mira, es un tema que el año pasado nos saltó, que había subido mucho el informe de suicidios reportados en el servicio militar activo en Cuba, que sabemos que es obligatorio, ¿no? Pero además accidentes, asesinatos extrajudiciales, otras ocurrencias dentro del servicio militar, enfermedades de jóvenes, muy extraño. Y eso impulsó que publicáramos un trabajo en octubre que está en el sitio de Archivo Cuba. Si van al proyecto Verdad y Memoria, va a estar ahí el servicio militar, que describimos como trata de personas con un costo letal, ¿no? Porque la situación del servicio militar, cuando uno estudia esto a través de las décadas, ya viene muy, muy mal de mucho tiempo. Las condiciones del servicio militar son famosas en Cuba, es una leyenda entre los jóvenes cubanos de todas las generaciones, lo terrible que es el servicio militar, y con la situación tan terrible que hay en Cuba, pues se ha ido empeorando. Entonces, ahí describimos que no es solo una situación de que los jóvenes desde los 17 años, que son todavía menores de edad, son separados de su familia y puestos a vivir en condiciones muy difíciles, donde pasan hasta hambre, los fuerzan muchas veces a donar sangre, vamos a decir, em, y los someten a un trabajo forzoso en condiciones de explotación, o sea, son casi campos de concentración, los recintos militares cubanos donde mandan los jóvenes. Entonces, es una situación
que lleva a muchos de estos jóvenes a autoagredirse para poder buscar una excusa médica para ir para sus casas bajo licencia médica, ¿no? Pero unas autoagresiones terribles, donde se rompen huesos, se cortan, eh, terrible, sino que también muchos se suicidan y otros aparecen suicidados en situaciones muy extremas. Que no se pueden explicar bien, porque hay mucho abuso, parece, de los supervisores. Parece que los supervisores, los oficiales militares que son los jefes, son castigados en esos puestos. O sea, los mandan al servicio militar si han cometido alguna infracción o no les va bien en la carrera. O sea que ya hay un problema endémico aquí de una situación de abuso y explotación total, vamos a decir. Y no es solo el servicio militar obligatorio activo per se, sino también el ejército del trabajo, el JT, juvenil, ejército juvenil del trabajo, donde muchos jóvenes también son llamados a servir para cumplir el servicio militar, pero son los que han entrado a la universidad y tienen que servir por lo menos un año antes, obligatoriamente, o otros que no cumplen los requisitos por X o Y para estar en el servicio obligatorio, entonces activo. Entonces es una situación muy complicada donde incluso jóvenes que tienen problemas físicos reales o mentales, una comisión médica los designa esto. El cuadro es muy complicado. Nosotros tenemos informes de aproximadamente 20 suicidios reportados en el servicio militar en los últimos tiempos, pero pensamos que puede ser muchísimo mayor porque estos reportes son muy difíciles de sacar. Este señor que ustedes entrevistaron y otros familiares de jóvenes que han muerto en el servicio militar tienen una página en Facebook, que es reciente, de hará como 2 años para acá, donde están sacando información. Ahora con los medios sociales es más fácil, pero bueno, esto es a nivel de la isla completa, donde mucha gente no tiene la posibilidad o no se le ocurre reportarlo. Es muy difícil corroborar estos casos, pero yo creo que es una situación alarmante. Mira, voy a hablar de mi experiencia personal. Yo pasé el servicio militar obligatorio cuando aquello tenía este nombre por 3 años, entre el año 69 y 72. Y yo fui uno de los que explotaron cortando caña. Yo estuve 3 zafras allí. Vi casos de suicidio, casos de accidentes, casos de asesinato por las condiciones en que vivían los reclutas. Y estoy hablando de una época donde las condiciones nada tienen que ver con lo que está sucediendo en los últimos 15 o 20 años en el país. Y yo era enfermero sanitario allí y bueno, no es la condición ahora en general del país, nada tiene que ver con lo de los años 69 y 70 y eran muy duras las condiciones. Estuve en un campamento como enfermero de reclutas presos, cortando caña en unas condiciones pésimas y día a día se autoagredían para coger unos días de descanso, machetazos, incluso hasta de 40, 50 puntos se contaban dedos por las condiciones terribles en que vivían ellos, que estaban presos por no aceptar el servicio militar obligatorio. Pero aquí voy a ver algo, antes de continuar, el cinismo de la dictadura cubana. Dice que la Fiscalía Militar considera el suicidio, y es una de las cosas que tú dices, como un intento de deserción que puede ser Exacto. castigado con más de 10 años de prisión. O sea, es una de las cosas que tú pones en tu informe y esto es un cinismo total. O sea, que yo me voy a suicidar, me suicido o hago un intento de suicidio es para desertar. Mayor hipocresía, mayor falta de humanidad no se puede concebir en una declaración como esta. Pero bueno, Pero esto nada, denota el problema tan serio que hay. O sea, que han tenido que pasar esa regulación, porque no es ni una ley, pero no importa, porque en Cuba todo eso es arbitrario, ¿no? Porque el problema es tan serio del servicio militar. Y llevémoslo a la otra consecuencia de esto, que es que los jóvenes cubanos están voluntariamente o bajo coerción, eh,
firmando contratos con Rusia para ir a pelear a la guerra de Ucrania como mercenarios, porque yo presumo, no tengo confirmación de esto, porque les dan la posibilidad de o servir en Cuba o servir en Rusia, pero es obligatorio y no pueden salir del país técnicamente durante los años que legalmente deben estar en Cuba, que me parece que es de los 17 a los 28, los 29, si mal no recuerdo, ¿no? Se supone que no puedan salir si no han cumplido con el servicio militar o con la reserva, que también en la reserva están hasta los 45 años, me parece. Entonces, ¿qué está pasando? Que Rusia ha venido a ofrecerle a los cubanos, a los jóvenes cubanos, ya bien con entrenamiento militar, porque lo han pasado, o los que tienen que pasarlo, aproximadamente $2,000 al mes en pago, o sea, un servicio mercenario, y otra serie de beneficios para luego de servir supuestamente un año nada más, puedan residir en Rusia y sacar a sus familias, ¿no? Entonces, estamos viendo este problema que los jóvenes cubanos están decidiendo ir a pelear en una guerra lejana con peligro real de muerte para no pasar el servicio militar en Cuba o habiéndolo pasado con el pobre entrenamiento que tienen, porque es muy malo, parece que el entrenamiento y las condiciones ya de militares, vamos a decir, hay muchísimos tiros al aire, hay muchísimos accidentes porque la preparación y el equipo es muy malo, ¿no? Entonces, estos jóvenes están yendo a pelear en Ucrania, que no tiene ningún sentido porque no es una guerra ni ideológica ni nada, es simplemente para escapar a una situación extrema. En Cuba eso es insólito. Antes de darle a Hernán, el servicio militar en Cuba empieza, usted está obligado a pasarlo a partir de los 16 años. O sea, usted siendo menor de edad puede ser enviado al servicio militar y los padres no pueden oponerse. En Cuba ha surgido un movimiento que uno de ellos era nuestro amigo, el periodista Jorge Enrique Rodríguez, que no envió a su hijo al servicio militar, pero es a partir de los 16 años, incluso aquellos estudiantes universitarios o futuros estudiantes universitarios están obligados a pasar un año en el servicio militar para poder obtener su carrera. Es muy duro y, repito, las condiciones ahora son extremas. Hernán. Hablábamos de las condiciones en el servicio militar y como consecuencia de ello, muchos jóvenes cubanos terminan cometiendo lo que pareciera una locura, ¿no? Es difícil poner adjetivo a este tipo de situaciones, pero ir a pelear a Ucrania con pocos elementos y demás, evidentemente es una de ellas, y por supuesto, herirse, poniendo en riesgo su vida o suicidarse, son evidentemente situaciones extremas. Me pregunto, María, si usted, y sé que las estadísticas en Cuba son muy complicadas, muy difíciles de llevar y siempre son con justa razón puestas en duda, pero si hay alguna correlación entre la cantidad de suicidios que existen durante el servicio militar y la tasa de suicidios habitual, digamos, de estándar, digamos, de la gente adulta. Quiero decir, ¿se ven Ya, muchos ya, más ya, suicidios en el servicio militar que en la población en general? el tema del suicidio en Cuba, por lo general, históricamente es una estadística que el gobierno ha manipulado, vamos a decir, y nosotros tenemos un trabajo en el proyecto Cuba Salud sobre el rol de la Organización Panamericana de la Salud, que tiene una sección sobre el suicidio, y ahí yo describo cómo ha sido manipulada la tasa y manipulado el título que le dan al suicidio, que ahora no me acuerdo cómo es que le llaman, autoagresión, no sé qué, ahora no recuerdo porque no lo he repasado recientemente, pero yo he hablado con personas que han trabajado en esto en Cuba, incluso médicos que han reportado que muchos intentos de suicidio llegan a las clínicas y no se reportan como tal, se reportan como cirugías. O sea, ya de por sí es un problema, pero aún con esa manipulación es una tasa muy alta.
que es de las más altas reportadas en las Américas históricamente, ¿no? Por incluso la OPS, que ha guardado un silencio usual para el caso de Cuba por razones ideológicas, históricas y demás. Pero es una situación alarmante desde hace muchos años y yo describo un estudio incluso desde el año 80 que comisionó el Consejo de Estado para tratar de explicar el fracaso de la zafra de, de esa época, ¿no? Em, la cuestión es que ya se identificó el suicidio como demasiado alto, que era inexplicable. Y en ese estudio sobre el servicio militar, yo brindo, digamos, usando las mismas estadísticas del gobierno, la tasa por edad y se podría explicar, digamos, la tasa por edad de jóvenes de gente tan joven por el servicio militar, pero esta información el gobierno no la da. Entonces, tú puedes hacer una correlación, pero no la puedes confirmar porque Cuba no reporta las muertes en custodia, las muertes en el servicio militar de ningún tipo. Entonces la información hay que descargarla muy difícilmente de distintas fuentes, pero sí, yo creo que hay una correlación. Y curiosamente, Maida Donate, que es la persona que yo cito bastante, que tiene un libro con Zoila Macías, otra persona, otra doctora cubana, que ellos estuvieron en el aparato oficial de salud y de estadísticas socioeconómicas en Cuba. Ellas probaron como incluso la tasa de suicidio que publicaba Cuba era mucho mayor en los cubanos dentro de la isla que los cubanos que migraban a los Estados Unidos. Entonces, claramente hay un problema que tiene que ver con el entorno, ¿no? Con la situación de desesperanza y eso multiplicado en personas bajo custodia o personas sirviendo el servicio militar obligatorio, que yo estoy convencida que es como una trata de personas, explotación, abuso a niveles que son espeluznantes, que realmente, y quiero decir algo sobre lo que Pedro decía sobre los jóvenes de 16 años, ¿no? Entendemos que ahora la inscripción es a partir de los 16 y el servicio es a partir de los 17, pero antes servían jóvenes, parece que de 16 años, incluso han muerto por distintas razones, como asesinatos extrajudiciales reportados o por enfermedades y demás, jovencitos en el servicio militar. Esa situación solo la conocemos en Norcorea. Solamente la dictadura de Corea del Norte recluta jóvenes de esa edad y los saca de sus casas y bueno, sabemos qué esperar de este tipo de regímenes. Que yo sepa la investigación, porque a veces uno no da con los datos, no, esto no es tan fácil encontrarlo. No hay otro estado como el cubano y el de Norcorea que someta a los jóvenes de esa edad tan precariamente a esta situación. Y hablando, perdón, Pedro, no, pero quería tomar una No, idea no, dale, dale. que decía María y conectarla con el extenso trabajo que ha hecho Archivo Cuba sobre este tema y que en definitiva pensaba, es lo mismo, ¿no? Arrojarse al mar con una Exacto. embarcación muy precaria, eh, sin mucho conocimiento real, sin elementos, a veces sin agua que beber o con muy poquita agua que beber, sin saber si la corriente te va a llevar a Haití o te va a llevar a la Florida o a México. Eh, yo creo que es parecido a saltar de un edificio, ¿no? O Exacto. sea, evidentemente, ustedes que llevan ese trabajo de analizar, digamos, el costo humano, en definitiva, de el régimen cubano, ¿cómo están viendo los números? ¿Ustedes ven que esto se hace cada vez peor? Digo, en términos migratorios uno lo ve que la salida de Absolutamente. cubanos es brutal, pero bueno, no sé si eso también se refleja en el estrecho Sí, 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 de la frontera. absolutamente. Y lo hemos reflejado. Archivo Cuba publica un estudio anual que vemos los casos documentados, porque, ojo, estos son solo los que nosotros podemos documentar con fuentes creíbles, vamos a decir. ¿Sabe Dios cuántos no? Por ejemplo, en el año 2024, ¿no? Ya hay varios informes, ahora no me acuerdo las cifras, pero bastante alarmantes,
de personas que han muerto o desaparecido en intentos de salida, que en el año 2022 fue enorme la estadística de casos documentados, ¿no? Y ya yo creo que este año se va a superar. El problema es que muchas veces no hay la información porque mueren todos los que salen en una balsa, en una embarcación precaria. Por ejemplo, hace como una semana y media estaba viendo un caso de una embarcación donde solo tenemos un nombre y había 10 personas más desaparecidas, ¿no? Y el cadáver de esta chica apareció, una muchacha de 20 años, ¿no? Pero los otros no tenemos ni los nombres ni las edades, ¿no? Entonces nosotros solo podemos crear un archivo cuando hay información. Y muchas veces pasa eso, que hay información de una persona y murieron 12, murieron 8, etcétera. Entonces, este fenómeno de la desesperanza de los cubanos que toman estas decisiones tan extremas para salir de esa situación, por supuesto que es insólito, es alarmante. ¿En qué países se ve? En Siria, en países sometidos a una guerra. Y quiero atar otro tema que es importante porque lo señaló Maida Donate y nosotros lo recogimos en este estudio, ¿no? Que es la alta tasa de aborto, que es lo mismo, o sea, la tasa de aborto real que ella conocía en aquel momento en Cuba, que hoy día es peor, ¿no? Reflejaba la tasa de aborto de un país en guerra. O sea, los jóvenes cubanos no quieren traer niños al mundo a esa situación. Entonces, Cuba tiene un problema demográfico, una crisis demográfica muy seria, porque no hay jóvenes. Primero, porque la mayoría trata de emigrar o logra emigrar. Y segundo, los que están en edad para tener hijos no quieren no quieren procrearse por esa razón, para traer gente a sufrir a este mundo. Una situación muy seria donde entonces hay una población de avanzada edad que no tiene una población que sea productiva para soportar eso. Y el sufrimiento entonces de las personas de edad en Cuba es terrible. Pues las pensiones son terribles porque, bueno, la situación ya sabemos, están pasando hasta hambre, están en la calle. Es una situación realmente terrible que explica por qué hay cada vez una mayor tasa de suicidio o más suicidio porque no se refleja ni en la tasa. Estaba chequeando la última tasa que reportó Cuba, el Anuario Estadístico de Salud, el último que existe es para el 2022 y ya la tasa había subido mucho en el 2021 y la bajaron otra vez. Yo estoy convencida que eso es una manipulación que la hemos visto antes. Cuando llega una tasa muy alarmante, viene un bajón eh, y la OPS se la compra. No cuestionan esto, pero es un problema real y lo sabemos anecdóticamente o la pobre estadística que se puede recoger. No, en Cuba de siempre, aquello que demuestra la cara y da la realidad de cómo vive el cubano se esconde. Y esto que estamos hablando, todo tiene que ver y todo se entrelaza, la situación tiene que ver con este serio problema demográfico que tiene Cuba, con el envejecimiento poblacional, con el incremento de los asesinatos de mujeres, con el incremento de los actos violentos y de los asesinatos en general en Cuba, todo tiene que ver. Y en este informe, ustedes que tú haces, hablas también de que en este pasado 2023 hubo 79 desapariciones y todas atribuidas al Estado. O sea, no solo estamos hablando de los suicidios, de los accidentes, sino de estas desapariciones que no sabemos, pueden que hayan sido, como hemos hablado, en esa travesía de la cual el, el, el músico Carlos Varela dice, ¿quién paga por esos jóvenes que han muerto, que han desaparecido en la travesía? Y bueno, puede ser que hayan muerto ahí, pueden ser que hayan sido asesinados. O sea, en general demuestra la falta de control, no solo que den informes o no, sino que se le va, la situación en Cuba se le va de las manos en todos los sentidos al gobierno cubano. Y bueno,
ustedes hablan aquí de 79 desapariciones documentadas en el 2023, Pero algo que quiero quiero aplicar sobre esto. aclarar algo. Primero, son documentadas, posiblemente hay muchas más. Pero segundo, esa cifra, esa estadística es desapariciones que se presume son en intentos de salida, que hay una distinción en la definición desaparición forzosa. La desaparición forzosa se puede designar cuando hay algún testimonio o evidencia de que la persona fue vista por última vez con un agente del Estado o bajo custodia de un agente del Estado o en una institución del Estado. ¿Qué sucede? Que en los intentos de salida históricamente sabemos por distintos informes, incluso tengo uno del año pasado, que muchas de estas embarcaciones que nunca llegan a puerto, que desaparecen, han sido atacadas por fuerzas del Estado, por guardafronteras, la policía en las playas, etcétera. Y eso yo creo que nunca vamos a saber la verdadera historia de esas desapariciones en el mar, a menos que se puedan rescatar los archivos de guardafronteras cubanos, del Partido Comunista, de la policía, y que se pueda armar esta historia. ¿Cuántos desaparecidos cubanos realmente fueron asesinatos extrajudiciales? Porque efectivamente una desaparición forzosa se presume que es porque la persona fue asesinada y su cadáver, pues lo escondieron o lo botaron al mar, etcétera. Entonces, esto es una cuestión muy alarmante que nosotros no estamos exagerando. Esto ha pasado históricamente en Cuba y desgraciadamente sigue pasando, porque ha habido una masacre, la masacre de Bahía Honda, donde murieron 8 personas, incluyendo una niñita eh, que fue, me parece que la de Bahía Hondo fue el 2023 o 2022, ahora no recuerdo bien. Pero, y yo tengo un testimonio que me lo dieron anecdóticamente en una cuestión social de una persona que ni sabía qué trabajo estaba yo haciendo, que salió en el 2023 de Cuba en una balsa y me estaba contando su historia y me dice, y la embarcación que venía detrás de nosotros, la hundieron y murieron todos. Y ese evento no lo conocíamos, ni él lo reportó, ni nadie lo recoge. Es una cosa insólita. Entonces, es una cuestión que el gobierno mantiene un control, digamos, quirúrgico de las salidas de Cuba. Sí, vamos a dejar este y dice, y no sé por qué a nosotros no nos hundieron y vamos a hundir al otro. Una cosa increíble. Dan, Hablando del control, bueno, en definitiva, en cierta medida del control de la información que hace el gobierno cubano. Tú mencionaste, María, varias veces el rol de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Por qué crees que esta organización se presta a tomar como válidas las estadísticas cubanas, con todas las dudas que debieran surgir de ahí? Y también por qué crees que, en definitiva, ayudan al régimen de alguna manera. Sí, bueno, nosotros publicamos en el 2022 un trabajo muy extenso, está en inglés y en español, sobre el rol de la Organización Panamericana de la Salud, que realmente le hemos dado poca difusión y creo que merece es que tenemos tantas cosas que hacer a la vez y pocos recursos para hacerlo, pero ese trabajo, yo sugiero una lectura cuidadosa de ese trabajo, porque es muy extenso, porque fue documentando, porque digamos, ese es un tema muy delicado. Decir la Organización Panamericana de la Salud ha sido inconsecuente con la población cubana. Hay que probarlo. Y me parece que sí hemos logrado establecer, digamos, unos patrones muy alarmantes por décadas. ¿Por qué es? Porque Cuba por décadas privilegió la infiltración de agentes cubanos dentro de la Organización Panamericana de la Salud y consultores de distintos países, porque el tema de la salud ha sido un tema clave para la propaganda y la legitimación de la dictadura cubana. Entonces, lo han hecho muy bien, han logrado controlar la narrativa, porque en realidad las personas que trabajan ahí o que
son contratados como consultores, son agentes o colaboradores de Cuba en, en un gran número, ¿no? Y además entonces la Organización Panamericana de la Salud controla las publicaciones, controla las estadísticas y una forma clave en que las controla es que tiene una oficina en Cuba donde los contratados cubanos son todos agentes o colaboradores de la seguridad de Estado. Entonces, me han contado personas que han trabajado en eso. A pesar de que hay trabajadores de la salud que hacen su trabajo profesional con, digamos, las dificultades que hay en Cuba para hacerlo, desde que se genera la data pasa por el filtro de esa oficina y entonces eso se va manipulando de manera que se pueda publicar. Y en el caso que no llegue a eso, simplemente Cuba nos reporta las estadísticas. Cuba, que tiene un aparato estadístico enorme, gigantesco, profesional, buenos estadísticos, de repente, ups, para Cuba no hay, en los informes comparativos no hay información. Y eso lo vemos constantemente, ¿no? ¿Qué pasa? Que no hay los recursos para hacerle la contrapropaganda a la gran desinformación que tiene Cuba a nivel mundial por décadas, dedicado una cantidad de recursos inmenso, especialmente al tema de la salud. Entonces, es un tema complicado, por eso ese informe es importante verlo, porque nosotros solamente escogimos algunos temas, entre ellos el suicidio, por ejemplo, para brevemente describir dónde están las fallas, ¿no? Con realidades objetivas, vamos a decir, en tal informe, etcétera. Esto no es un trabajo anecdótico, editorial. Entonces, es muy serio porque todo este lavado de cara de Cuba, toda esta máscara que se le ha puesto a Cuba, que en gran parte depende de la legitimización de Cuba como una potencia médica, es lo que explica por qué Cuba ha sido normalizado. El régimen cubano, la dictadura cubana, ahora es aceptada como otro socio más de la comunidad internacional. Incluso Cuba tiene una influencia desmedida en Naciones Unidas, en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Panamericana de la Salud. Lo escogen al régimen cubano para los comités ejecutivos que dirigen estas organizaciones y demás porque hemos llegado a eso, ¿no? Hasta las democracias del mundo le tiran la alfombra roja a la dictadura cubana. Entonces, todo esto es parte de una componenda y un trabajo sistemático, sincronizado, uniforme, que lleva décadas. María, bueno, el Dios crono, como yo digo, nos está alcanzando. Algo que tú quieras explicar sobre lo que hemos hablado, algo que tú crees que se te haya quedado en el tintero sobre un tema o sobre temas tan serios como los que hemos tratado aquí. Bueno, yo quiero destacar otro tema importante que a mí me preocupa mucho, ¿no? Primero, por suerte ahora hay organizaciones muy buenas como el Centro de Documentación de Prisiones, Cubalex y otros que tienen recursos personal que están haciendo una labor muy buena para dar a conocer, tratar de armar esta situación estadística y con los casos que ojalá se pudiera trabajar más en inglés, que es el idioma universal, digamos, para sacar esta información más dentro, más desde la comunidad, digamos, que sigue este tema más directamente. Esta información se conoce poco, pero algo que me alarma mucho es que ya se ha normalizado el asesinato extrajudicial. El año pasado nosotros reportamos 9 casos de asesinatos extrajudiciales, principalmente jóvenes que han sido muertos en custodia o bajo o por agentes de la policía en la calle, porque se robaron un pan, por lo que sea, porque en una cola dijeron abajo Díaz-Canel, lo que sea. Ahí, nosotros describimos los casos con todas las circunstancias que se conocen. Y es como si no pasara nada digamos, ni la propia comunidad cubana que sigue este tema le da la importancia necesaria a estos casos. El sufrimiento en Cuba es terrible y estas familias por lo general son pobres, no tienen acceso a los medios, eh, son gente totalmente vulnerable y desvalida. Y las fuerzas de seguridad del régimen asesinan sin problema
y por lo general no son a los casos conocidos de opositores, aunque hay casos, ¿no? Sino a cualquiera, al amigo, incluso el policía le mató a otro por robarle una moto, lo que sea, sin problema alguno, con total impunidad, porque es el problema. La impunidad de Cuba ya es tan aceptada que es normal y nadie dice nada. Y es una cosa terrible, ¿no? El problema es que tenemos tantos problemas en Cuba, la malnutrición, la economía en bancarrota, los desaparecidos, los presos políticos, los presos comunes, la destrucción de la infraestructura, todo, que ya, otro muerto más, vamos. Entonces, eso me preocupa porque hay un nivel de crimen de lesa humanidad a lo que esto obedece, que tiene una categoría mayor y ya nos volvemos insensibles. Es como una situación de guerra, ¿no? Es una cuestión psicológica y el régimen cuenta con eso, pero no se puede aceptar. Esa es mi opinión y tenemos que seguir. No, es así y por desgracia lo común, lo que pasa, lo cotidiano se hace normal y es increíble. Y como tú dices, son tantos los problemas que tiene el país, desde la alimentación, la vivienda. Cuba es Bien. eh, problemas todo, en todos los sentidos, en todos los órdenes de la vida. Y bueno, solo nos queda darte las gracias, María, por dedicar parte de tu tiempo a hablar de temas tan serios, tan delicados y tan duros como estos que hemos tratado acá. Hernán, Nuevamente agradecer a María Borlau de Archivo Cuba por su trabajo, por el excelente trabajo que hace Archivo Cuba, siempre documentando los abusos por parte del régimen cubano históricamente. Y como siempre, dejamos hecha la invitación a nuestra audiencia para el próximo sábado a las 5:30 de la tarde por los canales de Cubanet para seguir pensando Cuba.